Muy bien, la semana pasada estuvimos enfocándonos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Hoy continuaremos en esa misma tónica y vamos a buscar Romanos, nuevamente Romanos 12, pero nos vamos a detener en el versículo 2. Dijimos la semana pasada, no sé si está puesto el... Mencionamos la semana anterior el tema de la voluntad de Dios tiene que ver con la obediencia, y qué bueno pues que si me olvidé mencionar, a los jóvenes pueden pasar ahí. El versículo 1 nos enfocamos sobre el tema de la consagración, la importancia de consagrar nuestras vidas al Señor, que Él sea el que tome el control de nosotros. Mencionamos que el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La importancia entonces de entregar nuestras vidas, que nosotros podamos hacer una ofrenda viva, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando se trata del tema de agradar a Dios, creo que todos debemos recordar la importancia de ser obedientes. Y en un pasaje como este, pues, y en una ocasión como esta, nos recuerda la importancia de ser obedientes. Déjenme resumirles lo que vimos la semana pasada. Vimos la dedicación básica o inicial de todo cristiano, todo creyente, todo seguidor de Cristo. Tiene que ver con una consagración, con una entrega total. Hemos mencionado en otras ocasiones que Dios no le interesa solamente que le demos parte de nuestro ser. Él lo quiere todo. Es un Dios celoso que quiere todo o nada. No podemos estar con un pie en la iglesia o con un pie en las cosas de Dios y con otro pie con otro tipo de amo, que no sea Dios, que no sea nuestro Señor. Entonces, la Escritura es muy clara en ese sentido, y por eso el versículo 1 nos habla de ese tema de consagración. Resumiendo lo que veíamos la semana pasada, dijimos de que teníamos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es aquello que hace sentido. Y resumimos la semana anterior que todo hijo de Dios que reconoce la importancia de la salvación que Dios le ha concedido, querrá servirle. Para los que se acaban de bautizar, siempre les mencionamos que al bautizarse tienen la puerta abierta para empezar a servir al Señor. No necesariamente por ser nombrados en hacer algo, puede servir al Señor de diferentes maneras. Pero también mencionamos que Dios quiere que le presentemos nuestras vidas como ofrenda o sacrificio santo y agradable a Dios. Dios quiere nuestras vidas. Algunos tristemente asistimos a la iglesia y queremos darle dinero a Dios para pagar nuestros pecados que hemos cometido quizás esa semana, ese año, o visitamos la iglesia cada vez bien espaciado el tiempo. En inglés les dicen Christers, ¿verdad? Que solo se presentan para Navidad, Christmas y para Easter, para Semana Santa. En español no sé cómo le podríamos poner, ¿verdad? Pero muchas personas solamente visitan a eso. O a veces cuando hay una boda o cuando hay un funeral. Esas son las únicas oportunidades donde se acerca a la iglesia. Pero hay que recordar pues que Dios está interesado en que presentemos nuestras vidas y le agrademos en todo. Y finalmente Dios desea que estemos consagrados siempre, no solamente al iniciar el año y hacer resoluciones, sino todo el tiempo, consagrados siempre. Consagrados aquí en la iglesia, consagrados en el trabajo, consagrados en nuestra casa, buscando oportunidades donde poder servir al Señor. Hermanos y amigos, la vida cristiana es de 24/7, no es simplemente cuando estamos reunidos acá, porque aquí muchas veces podemos quizá pantallar, ¿verdad? Que todos somos muy espirituales y que tenemos un lenguaje muy bonito y que la hermana ora muy bien o que el hermano canta muy bien o que el hermano sirve muy bien. Eso lo podemos ver exteriormente acá.
Pero el asunto es en la escena, en la semana, en la realidad, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la calle, en el carro, donde sea. Cuando debemos mostrar realmente quiénes somos. Y ahí sale a luz quién realmente somos. Cuando se nos mete una persona abusiva en el carro, en el parqueo o en la autopista, y cómo reaccionamos. Cuando estamos haciendo cola en el supermercado y alguien toma ventaja y se adelanta o se nos mete por ahí, ¿cómo reaccionamos? Cuando se nos presenta la oportunidad de ayudar a alguien, ¿cómo reaccionamos? Es ahí donde mostramos realmente si estamos siendo seguidores a conciencia, si estamos realmente consagrados totalmente a Él. Aquí pues todos nos conocemos, aquí es fácil mostrar una cara muy bonita, pero en la realidad, en la vida diaria es donde tenemos el reto más grande, ¿verdad? De ser discípulos de Cristo y mostrar ese cambio, esa transformación que solamente Cristo puede dar. Que las personas en nuestro trabajo, al verle a usted y a mí, puedan decir, esa persona tiene algo diferente. Tiene algo diferente. Ya no habla como hablaba antes. Ya no se viste de la misma manera como se vestía antes. Ya no va a los mismos lugares donde iba antes. Porque hay una transformación. ¿Recuerda usted el apóstol Pedro? Que cuando le hicieron preguntas, ellos siempre, las personas que le hacían preguntas, le decían, tú andabas con ellos. Tú hablas diferente. Siempre notaban una diferencia. Él era judío igual que los que estaban ahí, pero había algo que marcaba la diferencia. Y aún así Pedro pues negó al Señor, pero posteriormente pues él se arrepintió de lo que había sucedido. Entonces vimos esto, ¿verdad? Esta conclusión. Ahora vamos a enfocarnos nuestra atención en el versículo 2. Hablábamos en el versículo 1 de consagración y vamos a hablar de transformación. Versículo 2 que dice de la siguiente manera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Déjenme leerles en otra versión, la traducción viviente, dice de la siguiente manera, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La palabra conformar, hay dos palabras claves ahí que necesitamos ver, ¿verdad? Enfocarnos. Y aquí tiene un pequeño dibujo de una oruga que se convierte en una mariposa. Y eso es un buen ejemplo, una buena ilustración de esta palabra transformar. Veíamos entonces en el primer versículo 1 la dedicación, en este caso, el versículo 2, la dedicación continua o constante. Y la primera era la dedicación inicial, que tiene que ver con la consagración. Y el versículo 2 habla de la transformación. Versículo 2. En esta parte pues tenemos que detenernos a ver algunas palabras claves, ¿verdad? La palabra conformarse, ¿verdad? Y aquí tiene una ilustración de los moldes que usan los panaderos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de moldes, ¿verdad? Pues para ver una ilustración pues más conocida, ¿verdad? Los moldes que usan los panaderos para crear pues los pasteles de formas redondas, en forma de corazón, pequeños, grandes o diferentes figuras que puedan haber. Cada uno de ellos tiene la capacidad de recibir la harina y todo el producto para poder crear algo con una forma. Hay redondos, cuadrados, rectangulares, de todo tipo, con diferentes figuras. Pues la palabra, ¿verdad?, que ocupa el autor, el escritor aquí, ¿verdad?, no os conforméis, está hablando de no amoldarnos, sino transformarnos, ¿verdad? Que es lo que básicamente va a decir Pablo ahí en ese versículo 2. Comienza con algo negativo, ¿verdad? No, y luego continúa con algo positivo. No os conforméis, no os amoldéis, no te metas en ese molde del sistema de valores que el mundo tiene. Valores son todas aquellas cosas que usted, en las cuales usted ha sido criado en su hogar.
aquellas cosas que usted han sido formadas en su interior y que usted las hace de diario. Tenemos diferentes tipos de valores, ¿verdad? Valores espirituales, valores familiares, valores morales, de diferentes. Hay un listado de eso. Hay expertos que se dedican a trabajar ese tipo de temas. Pero en esta parte que nos estamos deteniendo, pues como el día de hoy, ese conformarse a este siglo, ¿verdad? Este sistema, este siglo se refiere a esta era, a este núcleo de cosas que el mundo le da valor. No os conforméis a este siglo. Comienza la negativa ahí, la advertencia de parte del autor, del escritor Pablo, que dice, no os conforméis. Esta transformación, pues, es una entrega, ¿verdad? Como ya mencionamos al principio, es una entrega inicial, pero no solamente de quedarse así, no solamente de consagrarse, sino buscar que el Espíritu Santo, que Dios vaya haciendo una transformación de vida cada día. Diariamente enfrentamos circunstancias que requieren decisiones de nuestra parte. Tenemos que decidir si vamos a someternos a lo que Dios nos pide en tal o cualquier situación, aunque debemos ser obedientes a lo que Él nos ha enseñado siempre y a veces no lo hacemos. La Escritura es un manual que la guía que Dios nos ha dejado para poder caminar en este mundo. Un libro que fue escrito por más de 40 autores en un tiempo de 1500 años en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. 40 personas, 40 autores que nunca se conocieron, muchos de ellos, pero escribieron reyes, escribieron pastores, escribieron apóstoles, personas doctores, personas metidos en la cuestión de estadista, abogacía, de leyes y de todo tipo de personas. Pescadores, desde la persona más rica como Salomón a un pescador como era Pedro. Personas de diferentes trasfondos son los que contribuyeron y que el Espíritu Santo usó para poder juntar estos libros que tenemos aquí. 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento, que conforman 66 libros que Dios compiló para darnos y entregarnos su mensaje, el consejo de Él para nuestros días. Cada uno expuesto a diferentes situaciones, en momentos de paz, en momentos de guerra, pero Dios nos deja su palabra y el Espíritu Santo, Jesús se va y nos deja el Espíritu Santo para que nos recuerde las cosas que Él nos enseñó, para enseñarnos la Escritura, para iluminarnos la Escritura, para que podamos entender. Cuando usted llega a Cristo y entrega su corazón a Cristo, el Espíritu Santo pasa a morar en su vida, en su corazón, y Él es el que le ilumina, el que le recuerda, el que le redarguye, el que le llama la atención, el que le amonesta para recordarle cosas, o cuando estemos caminando de una manera equivocada. Pero también es el mismo Espíritu el que cuando usted, aún sin tener a Cristo en su corazón, pone esa inquietud en su corazón diciendo, yo necesito a Cristo, yo necesito ver que mi vida camine de una manera diferente. Es el Espíritu Santo el que sacude en nuestro interior y nos dice, tienes que cambiar, tienes que dejar esa vida que llevas, tienes que apartarte de esa situación que estás viviendo o que estás practicando. ¿Sabe? No hay mayor cosa que obedecer a Dios y agradar a Dios. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Versículo 2, entonces, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Comienza entonces hablando de no conformarse. No seáis conformados o no seáis amoldados a este tipo de conducta que el mundo ofrece, que este siglo está ofreciendo. El estilo de vida del presente siglo malo no es el estilo que Dios quiere para cada ser humano. Este estilo de vida que el mundo ofrece está gobernado por Satanás, por sus fuerzas malignas que nos empujan a alejarnos de Dios, nos empujan a ser desobedientes, nos empujan a ser rebeldes contra Dios. Así de sencillo, los medios de comunicación, los diferentes productos, las modas y todo eso nos forzan a caminar lejos de Dios. Por eso el escritor dice, no te conformes, no te amoldes a este sistema. Apártate de ese sistema. Y es interesante porque Pablo hace un cambio ahí, ¿verdad? Comienza diciendo, no te conformes, no te amoldes, sino, el versículo 2,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese sino hace el pequeño cambio, el pequeño switch de lo que estamos viendo ahora. La renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformación tiene que ver con la metamorfosis. La metamorfosis es una palabra griega que es la misma ocupada ahí para transformarse, ¿verdad? La metamorfosis es todo aquel cambio que va sufriendo en el caso de una mariposa, por ejemplo. Primero es un gusano completamente feo, horrible. Pero ese gusano que vemos ahí tal vez no llama la atención, es todo feo. Y ese gusano va sufriendo una transformación, luego se convierte en una oruga y después de oruga se convierte en una mariposa. Es un proceso que sufre este gusano para convertirse en una mariposa. Es algo que Dios ha hecho y ha creado de una manera increíble. ¿Sabe? La misma aplicación tiene para nosotros también. Cuando usted y yo venimos a Cristo, éramos unos gusanos lejos de Dios, que necesitábamos de un Salvador, necesitábamos de alguien que nos transformara. Entonces empezó a sufrir un cambio, una metamorfosis, cambio y cambio de forma hasta ser lo que usted y yo somos ahora. Y todavía el Señor sigue haciendo y obrando en cada corazón, en cada vida. Esa variación que va sufriendo el ser humano es parte de la transformación que va haciendo Él, ¿verdad? Porque eso es lo que dice aquí, no te amoldes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es interesante porque Pablo dice la importancia de transformar nuestro entendimiento. No está hablando de nuestro cuerpo, está hablando de nuestra mente. Porque ¿sabe por qué? Porque cuando usted llega a Cristo, usted adquiere la mente de Cristo. Y tiene que pensar como Cristo, y tiene que actuar como Cristo, y tiene que hacer las cosas como Cristo lo haría. Algunos dirán, pero eso es muy difícil. Sí, es difícil, humanamente es difícil. Nadie puede pensar igual como Cristo. Pero cuando usted y yo empezamos a caminar tomados de las manos del Señor, usando su palabra, vamos aprendiendo a cómo actuaba Cristo. A la luz de los evangelios uno puede ver claramente cómo el Señor actuaba en diferentes situaciones, cuando se le presentaba una situación de emergencia, cuando se presentaba una situación de muerte. Vemos al Señor Jesucristo cómo actuaba, con la firmeza, con la certeza de que su Padre estaba escuchándolo. La Escritura dice que Él se apartaba a orar. Cuando usted está en una situación difícil, ¿qué es lo primero que hace? ¿Sabe? Llamamos a un amigo, llamamos a una persona, llamamos al pastor, llamamos a alguien ahí. Y a Dios es el último a veces que le llamamos, a quien buscamos. Cuando ya las cosas están ya todas alborotadas y patas arriba, ay Señor, ayúdame en esta, por favor, te prometo. Si cambias esto, voy a hacer esto, ¿verdad? Pero muchas veces Él es el último en la lista a quien recurrimos. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso necesitamos buscar y depender del Señor cada uno de nuestros días. No os conforméis, sino transformaos. Y esa es la parte positiva que el apóstol nos está diciendo. No te amoldes a eso, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es interesante cómo la gramática nos ayuda en esto. La palabra transformar está en tiempo presente, ¿verdad? Eso quiere decir que déjate transformar. Es seguir permitiendo que se siga la transformación. Eso es lo que quiere decir que está en tiempo presente. Por ello, esta transformación no debe de ser un asunto de impulsos, a veces sí o a veces no, sino que debe de ser una transformación continua. Cada día desear que el Señor, transforma mi vida el día de hoy. El ayer ya pasó. Hoy quiero que transformes esta área en mi vida. Transfórmame, Señor, transfórmame.
Pero también, no solamente está en tiempo presente, sino que también está en voz pasiva. Los que han venido los días miércoles he explicado que la voz pasiva es cuando el sujeto, la persona, está recibiendo el beneficio, está siendo recipiente de una acción. No la persona haciendo la acción, sino está siendo recipiente. Entonces, el verbo que se utiliza está en voz pasiva, está en presente, tiempo presente, en voz pasiva, es lo que quiere decir es déjate transformar. No transfórmate tú. Aquí vengo yo y yo soy muy bueno para esto. A ver qué versículos hay que aprenderse y qué es lo que hay que hacer y yo voy a hacer el cambio. No. Eso es una voz activa. Pero usted y yo no podemos hacer esto. Si usted tiene el Espíritu de Dios, es dejar que el Espíritu haga el trabajo de adentro hacia afuera. Déjate transformar. Entonces el presente nos dice, sigue permitiendo que Él te vaya transformando. La voz pasiva nos dice, déjate transformar. Déjate transformar. Sé tú el recipiente de la bendición de Dios. Sé tú el recipiente donde el Espíritu Santo va a obrar y va a mostrar una persona diferente. No es otra cosa que la santificación progresiva. Cada día que usted y yo nos dejamos transformar por el Espíritu Santo, nos vamos alejando cada vez más del pecado y aquellas acciones pecaminosas que hacíamos antes o que son nuestra debilidad. El Espíritu Santo nos va poniendo en el deseo de nosotros ya a odiar ese tipo de cosas, a no satisfacer ese tipo de cosas, buscar esas cosas, sino cada vez nos vamos alejando más de eso y nos vamos pareciendo más a Cristo. ¿No le parece que sería interesante parecernos más a Cristo que parecernos más al mundo? Parecernos más a Cristo que aquel modelo, que aquella fotografía, que aquel actor, actriz favorito. No, estos son perecederos. Estas personas se van a morir, pero parecerse a Cristo es la cosa más preciosa que todo cristiano puede anhelar, parecerse más a Cristo. Entonces, el pasaje nos dice, ¿verdad?, que el tiempo presente, déjate transformar. La voz pasiva es, el tiempo presente sigue permitiendo que se os transforme. Y la voz pasiva dice, déjate transformar. En 2 Corintios 3:18 dice, nosotros todos con el rostro descubierto, reflejando la gloria de Dios, vamos siendo transformados a su imagen de un grado de gloria a otro. Y esto viene del Señor, que es el Espíritu, para parafrasear ese versículo, 2 Corintios 3:18. La palabra nos dice pues que vamos sufriendo un cambio, esa metamorfosis, ese cambio poco a poco, progresivamente para parecernos más a Cristo. De repente usted dice, veo, yo ya no digo tantas malas palabras. Antes tenía una lengüita que cuidadito, una boquita que daba miedo. Es ahí la transformación que el Espíritu Santo está haciendo. Porque usted está diciéndole, Espíritu Santo, aquí estoy. Dios, aquí estoy. Transforma mi vida. Cambia mi vida. Haz los cambios que necesiten. Pero también no solamente está en presente, en voz pasiva, sino que también está en el modo que se llama modo imperativo. Y para los que han estudiado un poco de gramática, el modo imperativo no es solamente ser pasivos, sino es una responsabilidad que todos tenemos que hacer. Es un mandato de parte de Dios. Lo que quiere decir es que debemos permitir que el Espíritu haga su obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Nuestro deber es cooperar hasta que se dé el máximo de esa capacidad en nosotros. En otras palabras, usted está ahí y decirle, Espíritu Santo, obra en mi vida, transforma mi vida, transforma esas áreas. Yo le aseguro que todos aquí tenemos áreas feas, todos tenemos áreas feas, áreas que no nos gusta compartir con otros, áreas que tal vez nuestro cónyuge sabe, nuestra pareja sabe, aunque no todo el mundo sabe. Y en su interior nos damos cuenta que sí necesitamos que Dios obre y haga esos cambios. Hay partes feas. Hay partes feas de mi vida que yo no quiero que ustedes conozcan, aunque debo ser transparente, obviamente, pero escondemos cosas. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, ese es el trabajo de transformación, de que nos dejemos transformar y que obedezcamos. Entonces, la palabra entonces dice, no os conforméis, nos está dando un mandato negativo, no te amoldes a este mundo, es una orden de parte de Dios, sino transfórmate. Es otra orden de parte de Dios.
transforma por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el versículo nos lleva hasta un punto. Nos comienza diciendo con un no, una negativa. Luego nos dice un sino, sino transfórmate. Y nos lleva el propósito. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué no amoldarse al mundo? ¿Para qué dejar que suframos una metamorfosis, un cambio progresivo? Para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra comprobar es, realmente la idea es aprobar después de examinar las cosas. Cuando usted y yo nos dejamos transformar por el Espíritu Santo, nos dejamos transformar por Dios, comprobamos realmente la voluntad de Dios. Y nos damos cuenta que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero muchas veces nosotros, muchos cristianos, quieren encontrar la voluntad de Dios haciendo su voluntad. Quieren que Dios los bendiga, les haga esto y el otro, pero ellos no se quieren someter, no quieren consagrar sus vidas totalmente, no quieren sufrir la transformación que hablábamos hace unos minutos, esa transformación que Dios va haciendo. Cuando usted y yo nos dejamos por medio del Espíritu Santo que Él obre a través de nosotros, vamos sufriendo esa transformación para bien, para parecernos más a Cristo, para comprobar la voluntad de Dios. Creo que todos deseamos hacer la voluntad de Dios. Aquí, yo espero que eso sea, ¿verdad? Que todos deseamos hacer la voluntad de Dios. Bueno, como dice el escritor aquí, ¿verdad? El asunto es no amoldarse a este siglo y también transformarse o sufrir esa metamorfosis, ese cambio por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, amigos, en el mismo momento, preciso momento que usted entregó su vida a Cristo, su mente cambió completamente para tener la mente de Cristo. Colosenses nos habla de eso, ¿verdad? Que tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, tenemos que desarrollar y crecer en esa mente, esa nueva mente que Dios nos ha dado. Desarrollarla, crecer y parecernos y ser conforme a la imagen de Jesús. Entonces, claramente pues el pasaje nos lleva a eso. Y termina diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mes mencionamos de la importancia de comenzar buscando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios como discípulos de Cristo. Y este pasaje pues nos recuerda la importancia de ser consagrados, el versículo 1, y el versículo 2, de no conformarnos, de no amoldarnos a este mundo, sino transformarnos. Ya no más amoldarse, sino transformarse. Y la voluntad de Dios, pues como ya hemos mencionado, dice, es buena, agradable, perfecta. En conclusión, Dios nos dio una nueva mentalidad para que pudiéramos discernir lo que es bueno, lo que es aceptable o agradable y lo que es perfecto. Dios nos ha dado esa capacidad. Si usted ya entregó su vida a Cristo, usted tiene esa capacidad. Si usted no tiene a Cristo, necesita a Cristo en su corazón para poder pensar de esta manera, para poder tener la mente de Cristo y sufrir esa transformación. En segundo lugar, el sistema sigue dominado por Satanás. Satanás tiene en control todo ese sistema de cosas y de valores el día de hoy, quien intenta tomar el lugar de Dios y dejarlo fuera. Si usted nota, Satanás busca la manera de imitar la obra de Cristo. En el cielo hay diferentes rangos, ¿verdad? En el término de los ángeles, hay diferentes rangos. ¿Ha escuchado usted lo que dice potestades, principados, etcétera? Entonces, hay diferentes categorías de ángeles que están distribuidos en el cielo y haciendo su labor en el planeta Tierra. Bueno, Satanás no se queda atrás, él también tiene sus principados, potestades y todo eso, pero por el lado opuesto, ¿verdad? Para atacar lo que Dios está haciendo.
Entonces, él siempre trata de imitar lo que Dios está haciendo. Dios nos dice que en su palabra dice que hagamos bien a todos. Aquí viene él, dice, hagamos mal a todos. Siempre llevando la contraria y la rebeldía a lo que Dios quiere hacer. Siempre imitando lo que él quiere hacer. Para engañar. Porque esa es su labor. No es más que la labor de Satanás. Engañar. Y este mundo, el día de hoy, este sistema en el cual vivimos, vive rodeado e inmerso en ese pensamiento satánico demoníaco. Y por eso la palabra es clara, que nos dice, no te amoldes a este siglo. Salte de ese y transforma tu mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio una nueva mentalidad, como ya mencionamos en el primer punto. De tal manera que a través de nuestra obediencia a su voluntad, el mundo pueda ver a Dios a través de nosotros. Por lo tanto, no debemos permitir que nuestra vida sea conformada por las reglas de este mundo, el cual se caracteriza por la desobediencia a las normas divinas y por su rebeldía contra Dios y su autoridad. En el punto 2 mencionamos que el sistema sigue dominado por Satanás. Tiene apariencia de piedad, como dice 2 Timoteo 3:5, pero niegan la fuente de poder para lograrla. El mundo aparenta que todo está bien, aparenta que todo está bueno, aparenta que todo está sin ningún problema, pero detrás hay un engaño. Y en tercer lugar, aunque vivimos dentro del mundo, no debemos conformarnos a la imagen del mundo. Debemos ser distintos. Somos el templo de Dios y por eso debemos revelarlo a quienes están a nuestro alrededor. Si nos conformamos a la imagen de este mundo, nadie verá en nosotros nada que valga la pena imitarse, pues seremos iguales a los demás. Si la gente mira lo mismo que hacen todos los demás en su vida y en mi vida, ¿para qué se van a tomar el tiempo de buscar a Cristo? Si no miran ninguna diferencia, no miran una transformación. Si usted habla igual como hablaba antes o peor, no puede usted decirle a la gente, ven, te invito a mi iglesia porque ahí el Señor transforma gente. Si su misma vida no está siendo transformada, usted no es un buen testimonio para otros, para compartirles. Pero aún así, mire, Dios hace las cosas porque Dios usa lo feo, lo arruinado, lo pecaminoso para hacer cosas. Él usó naciones paganas para enseñarle cosas al pueblo de Israel. Dios aún así hace las cosas, pero qué bueno sería que aquellos vasos, aquellos utensilios que Dios quiera usar sean personas y hombres y mujeres que llevan ese mensaje a otros, pero con vidas transformadas, vidas evidentes de que el Señor está haciendo algo en esta joven, el Señor está haciendo algo en este joven, en esta señorita, en esta madre, en este padre, que se pueda ver evidente. Entonces, vivimos dentro de este mundo, pero no debemos conformarnos, no debemos amoldarnos a este mundo. Y por último, hemos recibido una nueva mentalidad que nos permite discernir su voluntad. Hagamos uso de esa mentalidad. Vivir como hijos de Dios sometidos a su voluntad es la única clase de vida que vale la pena vivirse y es la única manera en la cual otros verán a Dios revelado. Qué impactante sería que cada vez que una persona vea en su vecindario, en su casa, en su trabajo, mire su vida y diga, esta persona es diferente. ¿Por qué es diferente? Hasta le va a caer mal porque usted es diferente. Pero que esa persona puede decir, algo está haciendo diferente. Quiero saber por qué. Cuando llega a ese punto, esa es la oportunidad que usted tiene también de compartir el Evangelio más abiertamente y decir, el Señor ha transformado mi vida. Yo era así, ahora soy así. Yo decía esto, ahora digo esto. Yo antes pensaba así, ahora pienso así. Antes hacía e iba a estos lugares, ahora ya no, y voy a estos lugares. Voy a estos lugares donde pueda edificarme, donde pueda crecer. Y ya no más ese tipo de vida que llevaba antes. Porque si usted continúa haciendo este tipo de vida, entonces es como que usted diciendo, ¿sabe qué? Cristo no es muy tan bueno, no tiene mucho poder, el Espíritu Santo no tiene mucho poder porque no me ha podido transformar a mí. Sigo haciendo la misma basura que hacía antes. Entonces estamos
describiendo y dando testimonio de uno que no es poderoso. Y sabe, el Señor es todopoderoso, que puede cambiar aquella vida, la vida más difícil que podamos imaginarnos, o en problemas que pueda haber pasado esta persona. Dios la puede cambiar, Dios la puede transformar. Entonces hemos recibido esa nueva mentalidad y es bueno hacer uso de ella. Termino con esto, conociendo pues la voluntad de Dios. Esta parte de la transformación es cuando debemos rehusarnos a hacer lo que todo el mundo hace, a nadar contra la corriente. Eso tiene característica el salmón, ese pez que nos comemos y es bien delicioso, tiene esa característica. Él va en contra de la corriente, el río. El agua viene aquí y él viene aquí. Y por eso crea unos músculos ese salmón. Y por eso es tan rico el salmón. Espero que le guste el salmón. Pero crea ese músculo porque él va en contra de la corriente. Entonces, cuando hablamos de transformación, estamos hablando de que usted y yo tenemos que ir en contra de la corriente de lo que el mundo está enseñando. El mundo está enseñando cosas que no agradan a Dios. Entonces, ahí viene usted en contra de la corriente. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. La palabra de Dios me enseña esto y esto y esto. Ya no sus palabras, ya no mis palabras, sino la palabra de Dios me enseña esto, me modela estas cosas. Entonces va en contra de la corriente. No es fácil nadar en contra de la corriente en la escuela, en la universidad, en el vecindario, en la familia, cuando quizás usted va a ser tildado de fanático, va a ser tildado de, este es tan loco, ya le lavaron el cerebro a esta persona. No importa, hermanos, eso no importa. La palabra de Dios dice, miren, en el siglo I ya se decía que el que andaba siguiendo a Cristo eran locos. Ya se decía eso. Eso no es novedad, estamos 20 siglos después y todavía sigue diciendo la gente que estamos locos. No importa. Si lo van a llamar loco por seguir a Cristo, pues que lo llamen loco o loca. No importa. Pero usted está seguro de caminar tomado de la mano del Señor. Rehúsese también a pensar como el mundo, sino a pensar como a Cristo. Al venir a Cristo usted adquirió una nueva mentalidad. Y si usted quiere buscar Filipenses 4:8, use esa parte, ¿verdad? Que dice en Filipenses, Gálatas, Filipenses, dice... Filipenses, Colosenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Aquí tengo la traducción viviente que dice así, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Rehúsese a moldarse a los patrones y moldes de este sistema dominado por Satanás. Brille donde vive, brille donde trabaja, brille donde estudia, brille donde se encuentre. Sea en Las Vegas o en el Everest, sea en Las Vegas o en la punta más alta de cualquier volcán o montaña. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si usted tiene la luz de Cristo, estamos ustedes llamados y yo soy llamado a alumbrar y penetrar esos lugares de oscuridad en el trabajo, en el vecindario. Necesitamos penetrar esas oscuridades y alumbrar con la luz de Cristo. Somos llamados. Es palabra de Jesús en Mateo 5. Rehúsese a hacer su propia voluntad y busque hacer la voluntad de Dios en su vida, en su matrimonio, en su familia, en sus finanzas, en su trabajo, en la iglesia, en sus planes personales, en sus decisiones. Es decir, en todo. Hagamos la voluntad de Dios. El Salmo 48, que es el que comenzamos la semana pasada, dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Que podamos decir esas palabras del salmista, el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso implica sacrificios, eso implica cambios radicales. Pero el hacer la voluntad de Dios, no hay una cosa mejor que ver
Dios que se agrada de sus hijos obedientes. Y al comenzar este año 2017 creo que es importante pues reflexionar y hacerse la pregunta, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Estoy haciendo lo que agrada a Dios? ¿O estoy siendo una persona rebelde en contra de lo que Dios dice? Es la oportunidad suya y mía de ponernos a cuentas con Dios y de decirle, Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón. Incline sus rostros y vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias te damos esta tarde, Señor, porque a la luz de Romanos 12 nos recuerdas la importancia de ser hombres y mujeres consagrados a ti, Señor. Desde el preciso momento que entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Pero muchas veces caminamos alejados de ti, Señor. Hacemos nuestro propio antojo, nuestras propias decisiones y no te consultamos y no te tomamos en cuenta, Señor. Pero queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres diferentes, discípulos diferentes, discípulos donde se mira con claridad que hay una transformación, ocurriendo una transformación, Señor, para bien. Una transformación donde se mira evidente que tú estás obrando, que tú estás trabajando en ese corazón, en esa mente, Señor. No sé, esta tarde quizá usted fue invitado por alguien y no fue por casualidad. Dios siempre tiene sus propósitos. Y quizá usted vino acá y déjeme decirle, si usted aún no ha entregado su vida a Cristo, usted necesita a Cristo. Usted necesita a Cristo. No necesita otra religión, no necesita otro tipo de cosas. Lo que necesita es desesperadamente a Cristo. Él quiere transformar su vida. Él vino a la tierra a morir por usted y por mí. Y ese cambio no va a operar a menos que usted le ceda el control de su vida en sus manos. Él quiere trabajar en usted. Entregue su vida a Cristo. Si usted aún no lo ha hecho, hoy es el momento. Le invito a que ahí donde está, levante su mano si usted no ha hecho esta decisión y lo tome muy en serio. Dios quiere transformar su vida. ¿Hay alguien en esta tarde que aún no ha entregado su corazón a Cristo? Levante su mano. Levantar la mano no le salva, solamente nos indica que usted está tomando esa decisión. Habrá alguien entre nosotros. Insisto nuevamente, ¿es usted una persona que necesita a Cristo? Acéptele hoy, entregue su corazón. Venir a la iglesia no le salva, sino aceptar a Cristo en su corazón, entregar su corazón a Cristo y dejar el control de su vida a Él. ¿Habrá alguien? Quizá usted ya recibió a Cristo, pero ha caminado lejos de Él. Hoy es el momento de ponerse a cuentas con Dios. Venid a mí, dice la palabra, y estemos a cuentas. Necesitamos estar a cuentas con Dios. Si ha caminado lejos del Señor, hoy es el momento. Reconcíliese con Él. Y de ese paso de reconciliación para con Él. ¿Habrá entre nosotros alguien que quiera dar ese paso? También, el Señor siempre está con los brazos abiertos, esperándole. Aquí está el Señor, esperándole. Levante su mano, si esa es su decisión. Es más lo que gana que lo que pierde. ¿Habrá alguien? Señor, tú conoces cada corazón de los que están acá. Mi tarea, Señor, es compartir la palabra, abrir la escritura, explicarla y tirar la semilla. Pero sabemos que es del Espíritu y tú eres el que da fruto, Señor, que genera fruto de ella. Señor, pedimos esta tarde que tu palabra no regrese vacía, Señor, y que esa semilla que cada corazón acá se lleva sea para reconciliarse, sea para buscar tu rostro, Señor, sea para depender de ti, o sea para buscar
una transformación continua, Señor, que dé mucho fruto. Es nuestra oración, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Muchas gracias. Estamos despedidos. No olvide pues saludarse y especialmente felicitar a los que se acaban de bautizar, por favor. Denle un buen abrazo. Y si usted desea bautizarse en el próximo grupo, lo tendremos en el mes de marzo. Así que es un buen tiempo para hacer planes. El tercer domingo de marzo, si usted desea hacerlo.